Vamos ahora con el siguiente ítem que nos dice la altura máxima, nos pide. Entonces la altura máxima sería en este punto, ¿estamos de acuerdo? Que es la parte de arriba de la parábola. Y hay que traducir eso a alguna letra, el valor de alguna letra de todas las que tengamos acá para poder reemplazar y empezar a despejar. Entonces, ¿se te ocurre cómo es esa traducción? Bueno, si vos lo mirás desde el eje Y, es como que en este lugar el cuerpo sube y empieza a bajar, ¿o no? Porque es un tiro vertical. Entonces sube y baja, si solo miro el eje Y. Y cuando sube y llega arriba, ¿qué podemos decir de su velocidad? Puede ser que valga 0, porque es que sube, como que se queda quieto un segundito y empieza a bajar otra vez. Entonces esa es la traducción, que en la altura máxima, que también se le pone h máximo, h de height en inglés, se suele usar eso, la velocidad vale 0. ¿Y qué hacemos con la velocidad vale 0? Bueno, este valor lo reemplazamos en la ecuación de velocidad. Fíjate, la velocidad del eje Y sería esta fórmula acá, ¿no? ¿Y por qué lo reemplazas ahí? Porque nosotros lo que queremos en altura es la Y, o sea, queremos que nos den metros esto, no queremos sacar la velocidad. Bueno, por lo siguiente, si reemplazás acá, fíjate que puedes despejar un valor de t. Este menos 10 que está restando pasa sumando y el 10 va a poder pasar dividiendo al 30 y te va a quedar 3 segundos. Este es el tiempo en el que llega a la altura máxima, no es la altura máxima, ¿me explico? Que como comentario, fíjate que justo es la mitad del anterior. El anterior nos había dado 6,02, que lo podemos redondear a 6 segundos, que era el tiempo que tardaba en llegar. Y en este caso te da 3, que es justo la mitad. No siempre va a ser así, porque va a depender de dónde se lanza el objeto. En este caso viste que salió del piso, salió del 0, 0, tanto en X como en Y. Cuando sale de un poquito más arriba, de 1 metro de altura por ejemplo, no te va a dar justo la mitad. Pero cuando pasa esto, te tiene que dar exactamente la mitad. Yo acá el 3 lo redondeé, me daba 3,01. Entonces, en este tiempo llega a la altura máxima. ¿Vamos bien? O sea que podemos reemplazar este tiempo en la ecuación horaria de la posición en el eje Y, que lo hicimos acá. Entonces fíjate, acá en el tiempo puse 3 y acá también, que serían este t y este t. Y si haces la cuenta, te va a quedar 90 menos 45 o 90,3, que aproximadamente te da 45 metros, que sería la altura máxima. Siguiendo con esto, tenemos en el ejercicio C el alcance, que el alcance sería hasta dónde llega. O sea, ahí estamos viendo cuál sería la posición a la que llega mirando el eje X, ¿ok? ¿Y cuál es la clave ahí? Ahí la clave va a ser que la altura final vale 0. Esa es como la traducción. Cuando me dicen el alcance, yo sé que siempre que analizo el alcance, la altura final es 0. Es decir, que llega al piso. Y ya habíamos analizado qué pasaba ahí, ¿te acordás? En el ítem A, porque te decía el tiempo que la flecha está en el aire. Y nos daba 6 segundos. Entonces, ese es el tiempo que tarda en llegar al final, pero no nos importa el tiempo. Queremos el alcance, que es la posición en X. Entonces vamos a reemplazar este valor en la ecuación horaria de la X y te queda 240 metros, que es toda la distancia en el eje X que recorre hasta llegar al piso nuevamente. Y vamos con el D, que te dice el vector velocidad a los 5 segundos. El vector velocidad, fíjate que siempre va a tener una componente en X y una componente en Y. Porque acordate que el ejercicio es como que no está ni en el eje X ni en el Y. Nosotros lo descompusimos en el X y en el Y. Entonces vamos a tener que sacar la velocidad tanto para el eje X como para el eje Y. Y combinar las dos escribiéndolo de esta manera. En tiempo igual a 5 segundos. Entonces empecemos analizando la velocidad en el eje X. ¿Cómo sería a los 5 segundos? Bueno, el eje X es un MRU, ¿o no? Entonces su velocidad es constante. Nos ha dado 39,9 al principio. Bueno, ya lo pongo como 40 metros sobre segundo. Y esto que está acá escrito es para todo t. Por si no conocías ese símbolo, porque es un MRU, la velocidad siempre es la misma. Así que sin importar dónde esté, la velocidad va a ser 40 metros sobre segundo. Y luego tenemos la velocidad en I, que te acordás que teníamos una formulita para la velocidad en I. Que era 30,1 metros sobre segundo menos gravedad por tiempo. Bueno, acá pusimos la gravedad, pusimos el tiempo. Si haces la cuenta te va aproximadamente menos 20 metros sobre segundo. ¿Por qué negativo? Porque seguramente a los 5 segundos ya estamos en esta etapa. ¿Te acordás que el momento acá del medio, esto se daba a los 3 segundos y esto se daba a los 6 segundos cuando llega al piso? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en los 5 segundos estoy por acá más o menos. Entonces tiene sentido que en I sea negativo. ¿Por qué? Porque el vector velocidad sería una cosa así, en diagonal. Acordate que es tangente a la trayectoria. Y en el eje X tengo para adelante y en el eje Y tengo para abajo. Así que lo que nosotros sacamos son las dos flechitas verdes. Las flechitas verdes representan el 40 metros y el menos 20 metros sobre segundo, según el eje.
Ahora, ¿cómo escribimos la respuesta? Lo escribimos las dos combinadas, las dos coordenadas, digamos. Ponemos velocidades 40 metros sobre segundo y menos 20 metros sobre segundo. Esto acá que tenés estaría representando no los verdes, sino ya estaría representando el rojo, porque al escribirlo de esta forma es como que combino los dos vectores verdes. Después nos preguntan por el vector velocidad final, es decir, cuando el tiempo vale 6 segundos, y hacemos exactamente lo mismo que antes. O sea, en X sabemos que la velocidad es constante, es una MRU. Y en Y, ¿qué pasa? Tenemos la fórmula que en vez de reemplazar por 5 reemplazamos por 6 y nos queda menos 30. Así que escribimos la velocidad final como 40 y menos 30 en el lugar de la Y. Y por último vamos al ejercicio F, que te pide los vectores de desplazamiento, velocidad media y aceleración media en distintos intervalos. El primer intervalo es entre el inicio, t igual 0 segundos, y t igual a h máxima. O sea, cuando estamos acá en el medio, ¿puede ser? Entonces queremos ver entre este tiempo y este tiempo cómo es cada uno de esos vectores. Vamos primero con el vector de desplazamiento. Acuérdate que esto se puede escribir como con R. La R se suele usar como letra A. Esto es una convención, así que también se pueden usar otras, pero se suele usar la R cuando tengo dos coordenadas, como en este caso que tengo X e Y. Entonces no uso ni X ni Y, uso una tercera letra que se suele usar la R. Entonces acuérdate que el vector de desplazamiento, el delta R, es R2 menos R1. ¿Estamos de acuerdo? R2 sería la posición acá y R1 sería la posición al inicio. Entonces R1 es bien fácil. R1 es el 0, 0, porque empieza de ahí. ¿Y cuánto vale R2? Bueno, sabemos que la altura máxima, ¿te acordás que la sacamos en el ítem B? Nos da 45 metros. Así que ese ya lo tenemos. Y nos está faltando este 120. ¿De dónde sacamos este 120? Bien, acordate que podías sacarlo con la ecuación de posición de X. ¿Te acordás que era... nos queda velocidad por tiempo? Si vamos a la ecuación del eje X, velocidad por tiempo, la velocidad era 39,9, aproximadamente 40, y el tiempo porque puse 3 segundos. Porque te acordás que acá en la mitad habíamos sacado de otro ejercicio que llego a la mitad a los 3 segundos. Entonces hago esta cuenta y me queda 120 metros, que sería la posición acá donde llego a la mitad. Fíjate que es justo la mitad del alcance. ¿Te acordás cuando hicimos el alcance que te dio 240 metros? Bueno, acá te dio la mitad, que tiene sentido porque es en la mitad del tiempo, me da la mitad de la distancia. Que igual te aclaro que cuando esto se lanzaba de más arriba, por ejemplo de 1 metro de distancia, ya como baja más de lo que subió, no se va a respetar. Pero en este caso sí se respeta, así que tiene todo el sentido del mundo que te dé 120 cuando el total era 240. Así que este 120 lo ponemos acá, hacemos la resta, que claramente no nos cambia nada porque le estoy restando 0. Acordate que esto se resta coordenada a coordenada. 120 menos 0 y 45 menos 0. Y ponemos acá la respuesta y ese sería el vector desplazamiento. Vamos ahora con velocidad media. La velocidad media era la suma de las dos velocidades dividido 2. Las velocidades, digamos, entre el tiempo 0 y el tiempo de la altura máxima. La velocidad 2, que sería cuando estoy acá arriba, ¿te acordás que ahí en Y era 0? Porque justo era como un tiro vertical que se queda quieto y después baja. Y en X es constante, así que es 40. Así que tengo 40, 0. Y en la posición 1, ¿cómo era el vector de velocidad? ¿Te acordás que lo habíamos sacado descomponiendo la velocidad que era de 50? Y nos daban 40 y 30. O en realidad era 39,9 y 30,1, que acá lo dejé redondeado. Y hagamos esta cuenta. Hago 40 más 40 que me da 80. 0 más 30 me da 30. Y cada uno de esos lo tengo que dividir por 2. Por eso me queda 40 y 15. Y el vector aceleración media, ¿qué pasa? En el eje X tenemos una MRU, ¿o no? O sea, no tengo aceleración. Por eso acá tengo un 0 y 0 en las coordenadas X. ¿Y qué pasa con la coordenada Y? Bueno, en la Y siempre tenemos la gravedad. La gravedad era la aceleración en este caso, o la desaceleración porque es negativa, si miramos el sistema de referencia que elegimos. Y en los dos casos es la misma. Es verdad que el cuerpo va cambiando de velocidad, pero no cambia de aceleración. Siempre tengo la gravedad que me está tirando para abajo y por eso mantengo los dos valores. Bueno, haciendo la suma nos da 0 más 0, 0, menos 10 te queda menos 20, que dividido 2 te da menos 10. Y ahí tenés el vector de aceleración media. Y por último vamos a hacer entre t igual a 0 y t de alcance. Bueno, el alcance sería hasta donde llega, que como posición va a ser 240 y 0 en el eje Y y 240 en el X, y el inicial que era el 0, 0, así que te queda 240, 0. Para la velocidad media ya habíamos sacado la velocidad por la posición final en el ítem E, y nos da 40 menos 30, y en el inicial ya habíamos hablado antes que era 40 y 30, que
Que si hacemos esta cuenta te queda 40 más 40, 80, menos 30 más 30, 0, dividido 2 te va a quedar 40 y 0. ¿Y qué pasa con la aceleración media? Bueno, tenemos, en los dos casos es la misma, es igual que en el ítem anterior. ¿Por qué? Porque en el eje X no tengo aceleración y en el Y la única que tengo es la gravedad. Así que me vuelve a dar lo mismo, que es 0 y menos 10 metros sobre segundo al cuadrado.